Hola, bienvenidos de nuevo a este canal de análisis de gráficos de fútbol. Vamos a hacer un repaso de la última jornada tanto de primera y segunda división. Empezaremos con los resultados de la jornada de segunda división. Una jornada que, bueno, pues ha traído alguna sorpresa importante. Y es que la jornada número 17 de segunda, pues se ha desarrollado con estos resultados finales. El Tenerife ganó al Sporting de Gijón el viernes 22. El Rayo perdió contra el Zaragoza en un partido, la verdad que increíble, y en el que el Zaragoza ganó repitiendo un penalti en los últimos minutos del partido. El Deportivo no pudo con el Alcorcón, empataron a 0, el Deportivo sigue en la zona, el último de la clasificación. El Racing ganó a la Extremadura, el Huesca a la Ponferradina, la Almería al Numancia, el Albacete perdió contra el Mirandés. Ahora veremos estos gráficos porque son también interesantes de ver. El Málaga empató con el Elche, un partidazo también, 3-3. El Girona ganó al Fuenlabrada, Las Palmas al Oviedo y el Cádiz al Lugo. Vamos a ver los gráficos de todos los resultados de esta jornada. Cuando tenemos en vistas en esta próxima jornada, a las 18, tenemos enfrentamientos que empezarán el viernes 29 con el Numancia Málaga, el Alcorcón Huesca, el Mirandés Sporting, Ponferradina Albacete, Tenerife Almería, Zaragoza Girona el sábado 30 y ya el 1 de diciembre, el Fuenlabrada Cádiz, Oviedo, Rayo, Elche, Racing, Lugo, Deportivo, Extremadura y Las Palmas cerrará la siguiente jornada. Esta última jornada de la 17 nos ha dejado estas clasificaciones con el Cádiz y el Almería en los primeros dos puestos, zona de acceso directo. El Almería empatado con el Huesca 29 puntos, por detrás Fuenlabrada, Girona y Zaragoza 28, 27 y 26 puntos, ya fuera de la zona de ascenso, del playoff de ascenso. Alcorcón, Numancia y Albacete empatados a 25 puntos, Elche y Mirandés a 24, Ponferradina 23, Las Palmas 22, Rayo 21, Lugo 20, Tenerife 18, empatado con Sporting de Gijón. Luego ya el último el que cierra la zona de salvación, que está en la frontera con el descenso, es el Racing de Santander, que está empatado con Málaga y Extremadura a 16 puntos, el Oviedo con 15 y cierra el Deportivo de La Coruña con 11, que no levanta cabeza. Bueno, empezamos con el partido que el Albacete disputó contra el Mirandés. Tenemos este gráfico de enfrentamientos entre ambos equipos, una tendencia bajista, como veis. Venían de hacer 3 empates consecutivos, el último 1-1 la temporada pasada, y en esta ocasión, pues fijaros, se adelantó el Mirandés, el Albacete, metió el primer gol, chocó en esta zona de asistencia y se vino para abajo haciendo esta especie de zigzag bajista. Fijaros en sus gráficos de esta temporada como el Albacete viene a hacer una simetría perfecta aquí en el gráfico de partidos. Si partimos esto por aquí, veis que la simetría es inversa, lo que es aquí azul al otro lado de rojo, veis, está haciendo esta figura, está en zona de soporte. Fijaros que el primer gol lo consiguió el Albacete, pero chocó contra esta zona de resistencia y se vino para abajo. También la simetría aquí en goles es interesante. En 45 minutos, como veis, pues toma de soporte, no ha podido llegar a esta zona de aquí haciendo, esta simetría. Esta simetría ya se ha roto en el gráfico de 45 minutos, marcando esta directriz, con lo cual su próximo partido creo que romperá este soporte. Es verdad que sigue la simetría, será un empate, tiene que jugar contra la Ponferradina la próxima jornada y pues podíamos ver un empate, pero creo que sobre todo podíamos ver la derrota también del Albacete en su estadio y romper en casa de Ponferradina, su próximo partido como visitante. Sin embargo, vamos a ver su gráfico local, como lo que ha hecho es romper esta zona de soporte, y sí que vamos a esperar para su próximo partido como local un rebote al alza, ¿vale? En cuanto a su gráfico como visitante, sí que nos muestra una tendencia alcista, ¿veis? Y que, pues quizás sí que veamos una continuación alcista de este gráfico, en este canal alcista que tenemos, o que, choque aquí. O sea que sí tenemos aquí las dos opciones, ¿vale? De una de dos, o rebota haciendo esta figura aquí, ¿veis? O continúa cayendo. Sin embargo, no ha empatado nunca todavía como visitante, con lo cual, pues, esa posibilidad de empate aquí haciendo una simetría perfecta, pues también es posible, ¿veis? Aquí si seguimos esta simetría inversa, aquí lo que toca ahora mismo es un empate, ¿vale? Entonces existe esa posibilidad. Bueno, ya lo veremos en su momento. En cuanto al Mirandés, tiene una tendencia alcista desde este mínimo que ha hecho, ahora mismo está en zona de resistencia, ha superado la línea 0, tiene que jugar contra el Sporting de Gijón en su estadio,
y es posible que haga esta figura, esta pauta. Fijaros que viene a hacer dos partidos con victoria, un empate y una derrota. Aquí podemos considerar que esto es una pauta de 2 porque estos 2 partidos como local se considera como 1, ¿vale? Y no descarto que aquí haga esta figura con un empate contra el Sporting en su estadio y después pierda su próximo partido como visitante. Fijaros que como local es tendencia alcista, ¿veis? Y como visitante, pues lo que ha hecho es una especie de doble techo aquí en su gráfico, ¿veis? Como local, perdón, como visitante, ¿vale? Que ha sido la victoria ante el Albacete. El Almería gana al Numancia 2-0, como veis, tendencia alcista, continuación de tendencia alcista, esta escalera en el gráfico como local, de partidos jugados en Almería. Fijaros que venía a hacer este doble suelo y la temporada pasada ya ganó 1-0 y ahora está 2-0 al Numancia, ¿vale? En su gráfico lo que vemos es que el Almería consiguió de nuevo llegar a esta zona de máximos en gráfico de goles, está haciendo esta figura en escalera de continuación alcista, como veis, ahora está en zona de resistencia, tiene que jugar contra el Tenerife en la próxima jornada, el Almería, allí en las islas, con lo cual yo creo que esta resistencia que tiene aquí pues va a funcionar y bueno, va a impedir que consiga la victoria. Yo creo que será un empate o una derrota del equipo de andaluz. Y el Numancia, por su parte, tiene que recibir al Málaga en el primer partido de la jornada, se juega el viernes 29, y bueno, pues tiene esta también tendencia alcista, viene a hacer este triple techo aquí, ha caído, podemos esperar cierta rebote al alza aquí, aunque la resistencia ahora soporte lo tiene aquí, con lo cual también puedo pensar que podía conseguir el primer gol el Málaga, ¿vale? Y después que rebote al alza el Numancia, ¿vale? Haciendo, fijaros que está haciendo esta figura también similar un poco a la que podía hacer el Mirandés que hemos visto antes, aquí, ¿veis? Esta figura, en empate aquí después derrota, pues esto es lo que ha hecho, ¿veis? El Numancia, ¿vale? Pues a partir de aquí yo creo que una de dos, o cae esta zona de aquí, ¿vale? Y hace una pauta de 2 de caída, ¿vale? De derrota como visitante, derrota como local, o continúa con un empate o, ¿vale? El rebote al alza, ya lo veremos en su momento. Aquí tenemos la victoria del Cádiz 2-1 del Cádiz contra el Lugo, ¿vale? Se adelantó el Lugo con el primer gol, ¿vale? Y luego remontó el Cádiz ganando el partido. Para mantener esta tendencia alcista que tiene desde el inicio de sus enfrentamientos, allá por la temporada 2011-12, ¿vale? En la cual solo ha habido una derrota del Cádiz contra el Lugo, lo demás es una escalera alcista, y de momento pues ha continuado esta tendencia. En su gráfico general, la tendencia alcista del Cádiz, pues ha conseguido hacer este zigzag alcista, esta victoria, ¿vale? La figura que está haciendo, fijaros que el primer gol fue a favor del Lugo, aquí rebotó ¿veis? El de esta zona de soporte que tiene aquí, el antigua resistencia, ¿veis? Aquí la ahora convertida en soporte, bueno, pues consiguió la victoria haciendo zigzag. El próximo partido es el Fuenlabrada, creo, del Cádiz, con lo cual no lo va a tener fácil, porque aquí podemos incluso pensar que podríamos hacer o una corrección a la baja aquí, o quizás el empate como visitante, haciendo pues una tendencia en escalera, una figura en escalera para continuar ganando. El Lugo, por su parte, recibirá al Deportivo de La Coruña, un Lugo que, bueno, mantiene una tendencia lateral. Fijaros que no ha podido superar esta zona de resistencia que tiene aquí en partidos. Desde este máximo la tendencia es bajista, aquí ya ha hecho un suelo, y esto puede ser un hombro cabeza a hombro, podemos interpretarlo así en goles. Fijaros que intentó el primer gol y fijaros cómo funciona, antiguo soporte, ahora resistencia, ¿veis? Aquí era un soporte en goles, donde rebotó 1, 2, 3, 4 veces, y ahora pues aquí una vez, 2 veces, 3 veces no ha podido superarla. Y bueno, pues ya veremos si en su próximo partido contra el Depor, pues vemos esta figura con una victoria, con un empate, ya veremos, porque bueno, es un derbi gallego y los derbis siempre hay que cogerlos desde toda perspectiva, ¿vale? Pero la sensación es que quizás desde este soporte sí que luego pueda conseguir la victoria, ya que el Depor la verdad es que pues no levanta cabeza, no tiene la moral adecuada para competir y para sacar los partidos. Frente al Alcorcón ha tenido una oportunidad para conseguir su primera victoria, no ha sido así, acabaron a 0 y la verdad es que no hay de momento soluciones para este equipo deportivos, ¿vale? Desde ese punto de vista. Pues ahora seguimos con el Deportivo de La Coruña Alcorcón. Fijaros que, bueno, pues ha conseguido 2 empates consecutivos. La temporada pasada, 18-19, acabaron 2-2 allí en Coruña, y esta ocasión, pues, un 0-0, y todo hace pensar que para el partido de vuelta jugado ahí en Alcorcón, esto es una especie de zigzag bajista, y podemos esperar a no ser que cambien mucho las tornas para el Deportivo, de aquí a la segunda vuelta, podemos esperar una posible derrota del equipo coruñés aquí en Alcorcón de Madrid.
Bueno, como veis, el Deportivo mantiene esta tendencia bajista tan intensificada, que marcando nuevas, digamos, directrices a la baja. Quizás intente hacer un suelo, ya os digo, su próximo partido es contra el Lugo, es un partido en el que yo creo que una de dos, o el Lugo remata al Depor y bueno, pues termina con otra derrota, o quizás el Depor remonta y hace una figura así de vuelta con un partido como visitante. Su gráfico como visitante, precisamente, lo vamos a ver ahora, está haciendo una especie de escalera bajista que podría cerrar con una victoria, ¿veis? Ya tiene los 5 movimientos, una escalera como ampliada aquí en los peldaños, ¿veis? Pero ya ha hecho los 5 movimientos y podría cerrar haciendo esta figura, o, como veis, los escalones son de 2 derrotas, es hacer otra derrota aquí, ¿vale? Para después, quizás a lo mejor más adelante, conseguir alguna victoria como visitante. Como local, pues también haciendo una especie de escalera aquí, al que le falta pues otro, digamos, este peldaño también pues extendido. Fijaros que es un poco similar a esto, y después quizás más una última derrota también como visitante para terminar esta tendencia bajista y corregir, porque tarde o temprano este equipo corregirá. Solo ha conseguido una victoria en la temporada y tendrá que conseguir alguna más, tampoco es que sean mancos los del Depor. Enfrente de un Alcorcón que, bueno, pues está haciendo esta figura en escalera alcista. Yo pensaba que podía cerrarla contra el Deportivo, no fue así, acabaron 0-0. Estamos en máximos aquí en goles. Su próximo contrincante, su próximo partido es contra el Huesca como local. Y bueno, pues si seguimos esta figura, quizás la escalera se irá de continuación, o también, bueno, pues volvemos a pensar que podía cerrar haciendo esta figura de vuelta aquí en su partido, ¿vale? Contra el Huesca. Ya veremos, no os quiero adelantar nada. También viene aquí hacer 2 empates, podemos cerrar esta escalera inversa con 2 empates también, ya veremos, es complicado. Su gráfico como local, fijaros que ya me está marcando aquí cierta resistencia, quizás podemos ver esa derrota, como decía, o ese empate aquí, también es una posibilidad. Y en cuanto al gráfico como local, pues fijaros, escalera alcista, ¿veis? 3 empates aquí, otro nuevo escalón, otros 3 empates en el siguiente peldaño de esta escalera que está haciendo como visitante. Bueno, el Girona consiguió su primera victoria en el primer enfrentamiento que tuvo contra Fuenlabrada, un 2-0, poco más que decir de este gráfico. Un Girona que, como veis, habíamos ya hablado que podía superar esta zona de resistencia aquí de su gráfico de partido. Fijaros, está haciendo esta escalera al alza que nos indicaba que podía continuar esta tendencia. Su próximo partido tiene que visitar Zaragoza, con lo cual, bueno, pues ya veremos si esto es una continuación alcista, o, bueno, pues como reacción a la rotura de esta resistencia, ¿vale? Pues pierde el partido y lo convierte en un soporte para después seguir ganando y conseguir, bueno, pues nuevas victorias, ¿vale? Ha superado este máximo que tenía aquí en goles y, bueno, quizás sí que veamos el primer gol en contra del Girona, y después ya veremos si empata, pierde, ya veremos. Pero de momento pues ha roto, como decía, esta zona de resistencia en partidos. Superando también, como veis, el máximo que había hecho aquí como local. Ahora se ha dado la vuelta y continúa su tendencia alcista como local. Como visitante ha hecho un doble techo, y cuidado que ya veremos si esto no es una figura de continuación al alza, ¿vale? Claro, que rebota aquí, de continuación del rebote, o, bueno, pues no logra superar esto y se da la vuelta. También es una opción, En cuanto al Fuenlabrada, pues fijaros también, la misma que ya habíamos dicho en el anterior vídeo. Ha roto zona de resistencia aquí, en esta figura, y su partido contra el Girona pues ha sido una derrota. Venía a hacer un doble techo, ha caído aquí, ¿vale? En esta zona de soporte en goles, y yo creo que de aquí podría rebotar al alza, ¿vale? Conseguir una victoria contra el Cádiz, no lo descarto, la victoria que tiene que de su próximo partido contra el Cádiz, o, bueno, pues se puede quedar un empate también, una posibilidad, y que bueno, pues que haga esta figura simétrica con un empate aquí. Pero yo me inclino a pensar que esta zona que le ha costado tanto superar, esta resistencia, ahora funcionará de soporte y rebotará al alza. Victoria del Huesca sobre la Ponferradina por 2-0. Fijaros que también rebota en su gráfico de enfrentamientos mutuos, que había hecho esta figura de bajista, escalera bajista, ¿vale? Bueno, pues rebota en esta zona que es la línea 0, y fijaros aquí también esta figura, ¿vale? Rebota aquí, ahora mismo estamos en esta zona,
y una tendencia también al alza en su gráfico como veis, como local, rompiendo esta pauta de empates seguidos que había hecho. Como visitante, pues una tendencia bajista, y sus gráficos de esta temporada muestran que efectivamente lo que yo decía es que esta zona, y le pasa a Fuenlabrada, le pasa a muchos equipos, veis, una zona de resistencia como es esta, cuando es superada, veis, es superada, ¿vale? Aquí la ha superado ya, cae y transforma en soporte, desde este soporte rebota. ¿Veis? La tendencia sigue siendo el alza. ¿Veis cómo ha hecho un doble figura, una figura de doble techo cayendo y después como una contrafigura de doble suelo que indica un rebote al alza? Yo pensaba que esto podía ser más un empate, pensaba que el Ponferradina podía dar más guerra, pero viene a hacer un doble techo también aquí, cayendo, y fijaros que ha caído hasta esta zona de antigua resistencia en goles, donde yo creo que podría rebotar en su próximo partido, que como hemos dicho antes, contra el Albacete, ¿vale? Un Albacete que, bueno, pues está haciendo esa figura en la que podemos ver un empate, una derrota o también la victoria. Como es un partido muy equilibrado, yo creo que el empate puede ser el mejor signo para este partido contra el Albacete de la Ponfe, y el Huesca pues tendrá que recibir o visitar, mejor dicho, la Casa del Alcorcón, con lo cual, bueno, pues una de dos, o continúa la tendencia alcista, ¿veis? Como hemos visto antes, que podía ser una derrota del Alcorcón, o el empate también es una posibilidad, ¿veis? Pero creo que la tendencia del Huesca puede seguir al alza en este partido. Las Palmas venció al Oviedo por 3-1. Fijaros que ha hecho esta figura en escalera, el primer peldaño, segundo peldaño con 3 empates, la tendencia alcista, la continuación alcista también de gráfico de goles, de gráfico como local, ¿vale? Tanto en goles como en el gráfico de 45 minutos también tendencia alcista, con lo cual, pues bueno, pues se ha cumplido esta escalera. Ya veremos si para su próximo partido que tiene que jugar allí en Oviedo, pues lo que no vemos es un cierre de escalera también correspondiendo a esta superación que tiene aquí ¿veis? De la línea cero, que es esta resistencia. Ahora, bueno, pues rebotando a la baja para confirmar esta resistencia como un soporte, y después en sus próximos enfrentamientos en otras temporadas, más adelante, pues seguir la tendencia alcista de Las Palmas contra el Oviedo, que viene a hacer, fijaros, este doble suelo y este rebote al alza. Y es que además, fijaros que en su gráfico de esta temporada, fijaros que estamos en una zona de soporte importante. Vamos a quitar todos los gráficos. Fijaros aquí, es una caída, una pauta de 3, esta especie de punta de flecha aquí, ¿ves? Zona de soporte aquí y rebote al alza. Rebote al alza también en gráfico de goles y rebote al alza también en 45 minutos. ¿Veis? Zona de soporte y rebote al alza. Y el Oviedo, por su parte, pues una escalera bajista que para sus próximos enfrentamientos yo creo que corregirá al alza. Yo creo que esto puede ser un final de esta escalera, que está en zona de soporte aquí en partidos con una victoria en su estadio, ya que tiene que jugar contra el Rayo Vallecano allí en Oviedo, un Rayo Vallecano que viene de perder, como hemos dicho antes. Y bueno, pues la sensación es que el Oviedo, que está haciendo esta figura en digamos el gráfico como local, sí que podemos ver que rompe esta zona de inicio de temporada, la línea cero, y conseguir la victoria. Fijaros que como local, como visitante, no ha empatado nunca, ha sido todo derrotas. ¿Veis? Ha hecho un nuevo mínimo, o sea, primera corrección bajista, o sea, primer impulso bajista, corrección de esta tendencia bajista, y vuelve a tener este impulso a la baja. Pero en su próximo partido yo creo que esta figura la cerrará, ¿vale? Con una victoria. Las Palmas no lo he dicho, pero tiene que jugar contra la Extremadura allí en su estadio, y bueno, pues quizá veamos una punta de flecha, quizás una continuación a la baja, ya lo veremos. Como local, como veis, bueno, pues ha hecho esta tendencia aquí al alza. Bueno, veis, rebotado en la línea cero, veis, aquí, rebote, y puede ser como local una señal de continuación alcista, ¿vale? De los partidos jugados allí en Las Palmas, de conseguir victoria. Como visitante, la sensación es más bajista, y bueno, pues una de dos, también podemos pensar que aquí, después de 3 derrotas consecutivas, puede hacer cierta corrección y frenarse un poco esta caída con un empate, o quizás incluso, ¿por qué no?, la victoria. Bueno, pues empate 3 entre el Málaga y el Elche en el último partido que han disputado, en el partidazo seguramente de la segunda división. Ha sido este partido con más goles y con más emoción de todo lo que cabe. Vamos a ampliar esta zona. Fijaros que venimos de hacer una especie de doble techo aquí en partidos entre el Málaga y Elche. Estábamos en zona, fijaros, de
soporte aquí, perdón, de resistencia. ¿Veis? Vamos a ampliar esta zona y lo vamos a ver. Fijaros, los dos goles a favor del Elche. El Elche marca el primero. O sea, el Málaga marca el primero, el Elche marca el 3-1 o el 1-3 y después el Málaga le mete 2 haciendo un doble, fijaros, doble suelo de continuación, ¿veis? Rebotando también esta zona de soporte. Bueno, pues es verdad que se ha dado, que no ha conseguido la victoria, tampoco se ha dado la vuelta para su próximo partido allí en Elche, pues sí que creo que podemos ver que esto se nos viene para abajo, ya lo veremos, pero sí parece que en cuanto a gráfico como visitante, pues podemos ver que ha rebotado aquí y puede seguir la derrota, y como local, pues fijaros que esta es el empate a 3 que hemos tenido esta jornada. Fijaros el gráfico del Málaga, que bueno, pues está en esta zona de soporte, ¿veis? Aquí no ha perdido este soporte, pero que está haciendo una figura en escalera bajista. Fijaros que viene a hacer, ha rebotado 2 veces aquí, cae, es que es alucinante. Fijaros que ha hecho una escalera bajista en el 45 minutos y ha cerrado con este empate, ¿veis? En goles, ha caído dos goles aquí hasta esta zona de antiguo soporte. Ha rebotado 2 veces y ha conseguido el empate in extremis, ¿vale? Después de ir perdiendo 1-3, ¿vale? Rebotando, haciendo este doble suelo aquí de continuación. Pero la escalera que está haciendo en partidos me hace pensar que su próximo enfrentamiento contra el Numancia sea una derrota, ya que en el gráfico como visitante y local, fijaros, tendencia simétrica en el local, y como visitante, pues bajista. Yo creo que después de esta figura que he hecho aquí, pues podemos ver de nuevo una tercera derrota como visitante. En cuanto al Elche, pues fijaros que también está en zona de resistencia aquí, no ha podido superarla a pesar de intentarlo aquí pues bastantes veces. Fijaros, ha hecho esta figura, esto es un doble techo, y al final no logró superar esta resistencia, y su próximo partido, que es como local, pues ya veremos si la supera o no, porque esto puede ser una especie de hombro, cabeza, hombro también. Es un gráfico que me da un poquito que pensar, porque es una señal bajista este doble techo, y esta figura que está haciendo. Con lo cual, ante el Racing, pues ya veremos si esto logra superarla o se queda también en esta zona con un 1-1, haciendo esta pauta de 3 empates consecutivos. Ya lo analizaremos. Como local, la tendencia es lateral, como visitante la tendencia también es lateral, con lo cual una de dos, o rompemos esta tendencia o conseguimos hacer pues otro empate aquí. Fijamos, 2 empates, hace una figura y a lo mejor termina en simetría con 2 empates también. Ya veremos qué pasa en este partido, porque es un partido complicado de analizar. Precisamente el Racing, el próximo contrincante del Elche, es el próximo equipo que vamos a ver. En su partido contra el Extremadura se saldó con una victoria por 3-0. ¿Veis? Una tendencia alcista aquí en goles, y poco más que decir. Una tendencia haciendo como local en zigzag, ¿veis? Una figura en zigzag que, bueno, pues hacía presagiar que esto fuera una victoria del Racing. Bueno, esta temporada lo que tenemos es un Racing con una tendencia lateral bajista, pero fijaros que, vamos a limpiar gráficos aquí. A ver, tenemos esta figura en escalera inversa que se ha cerrado ya con, pues esta, digamos, vuelta a la zona de antigua resistencia. ¿Veis? Venía a hacer una pauta de 3 empates, caída, 3 empates, caída, pero esto es una pauta de 2 porque estos 2 empates se consideran como 1, y aquí también he hecho una pauta de 2, ¿vale? En goles, pues la sensación es que, bueno, pues he hecho aquí estoy rebotando en la zona de soporte, también en el diferencial de goles, como veis, y ahora mismo está en esta zona, y ya veremos qué pasa si consigue la victoria con el Elche, o como yo pienso, esto se puede quedar en un empate, haciendo una figura así como simétrica de vuelta. Como local, pues tenemos a un Racing en tendencia lateral, ¿veis? Como visitante, tendencia de momento bajista, que no ha corregido ni ha ganado todavía fuera de casa. El Extremadura, por su parte, mantiene la tendencia bajista que hizo desde esta parte de aquí, toda esta parte del gráfico, como veis, una tendencia marcada por esta directriz. Desde este máximo que tenemos aquí no consiguió superar esta zona de temporada, solamente con este primer gol aquí, este empate 1, y a partir de aquí ya caída. Y bueno, pues estamos en una figura de tendencia bajista, en el que su próximo partido contra Las Palmas como local, pues ya veremos qué pasa, porque esto es una primer rebote en zona de soporte, caída, rotura de soporte, ahora esto es una resistencia, y yo creo que de aquí
pues podemos continuar. No es un doble suelo, fijaros que no hay simetría, tampoco no hay correlación entre el gráfico de goles, ni tampoco hay correlación en el gráfico de 45 minutos, con lo cual no creo que sea un doble suelo el que está haciendo en partido, sino que esto marca ya una continuación a la baja, ¿veis? Marcado también por el gráfico de goles y el de 45 minutos. Así que su próximo partido contra Las Palmas creo que bueno, se podría saldar quizás con un empate o ya veremos si no con una derrota, porque los dos, recuerdo que el gráfico de Las Palmas también era bajista en estas últimas jornadas que ha disputado. Bueno, vamos con la derrota del Rayo Vallecano contra el Zaragoza, un Zaragoza que bueno, pues falló, no es que fallara un penalti, sino que le pintaron un penalti a los últimos minutos del partido. El portero lo paró, el árbitro mandó repetir y ese fue el único gol que marcó el Zaragoza, este 0-1 frente al Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que todo el mundo, yo también, mucha gente pensaba que podría ganar al Zaragoza. Yo lo llevaba a 1x, pensaba que ese partido terminaría en empate. Este penalti repetido me fastidió, un acierto en la quiniela. Pero ¿qué se le va a hacer? Fijaros que la tendencia era bajista, venimos a hacer un doble, aquí sí que podemos pensar que esto es un posible doble suelo para sus próximos enfrentamientos como local allí en Vallecas. Y cuidado que también estamos haciendo, para el próximo partido que disputen ambos equipos, estamos haciendo un suelo aquí, y aquí sí que puedo pensar un rebote del Rayo y en Zaragoza. La tendencia es bajista, pero sí que creo que está haciendo esa figura. Fijaros, en la temporada pasada, un empate, una victoria 2-1, y esta temporada 0-1, la verdad que este partido tenía que haber quedado empate a 0, pero bueno, es así. Se repitió el penalti y a la segunda lo metió. Bueno, pues lo que decía, tendencia bajista, pero está haciendo un suelo aquí también en goles, y yo creo que podríamos incluso pensar que por su próximo partido allí en Zaragoza, esto puede ser la victoria, haciendo una especie de doble suelo en partidos entre el Rayo y el Zaragoza. En cuanto a sus gráficos de esta temporada, fijaros la tendencia, digamos, lateral alcista del Rayo, ha hecho este pico aquí, este máximo, y bueno, pues estaba haciendo esta zona de soporte aquí, con todos estos empates consecutivos, y aquí todo indicaba que esto podía ser otro empate, no fue así, ¿veis? Y bueno, tenemos un doble techo aquí de continuidad, la sensación era también bajista, y bueno, la verdad es que visto así, sí que podemos también, a ver, ahora es más fácil verlo a toro pasado, pero sí que es verdad que, bueno, pues quizás el X2 hubiera sido mejor pronóstico que el 1X, pero todo era alrededor de la X. No fue así, fijaros que el Zaragoza venía de perder en su estadio también, 0-1 también, si no recuerdo más, fallando un penalti, es que además lleva 2 jornadas. La jornada anterior contra el Albacete falló el penalti en los últimos minutos y el Albacete luego ganó el partido. Fijaros que estaba haciendo, bueno, quizás lo que ha hecho es una simetría, ¿veis? Esta pauta de 3 derrotas, esta figura de zigzag truncado, y ahora pues en simetría, ¿veis? Esta victoria. La verdad es que, bueno, el partido, la verdad, muy loco, que de momento marca el Zaragoza con tendencia bajista, pero esta victoria ya veremos si consigue superar su próximo partido en su estadio con una victoria. Eso es posible. Fijaros que está haciendo esta figura de también posible doble suelo o de continuación bajista. No descarto para nada ningún signo en el próximo partido del Zaragoza, que tiene un compromiso muy complicado en casa contra el Girona. Por su parte, el Rayo Vallecano tiene que visitar Oviedo. Ya hemos visto antes la figura del Oviedo, que estaba haciendo una escalera, y yo creo que aquí sí que podemos ver una pauta, veis, 2 derrotas, 2 empates, otras 2 derrotas del Rayo Vallecano, esta vez como visitante, que, bueno, pues en este gráfico que tiene aquí, yo sí que pienso que esto es un zigzag a la baja, y podemos pensar que el Rayo podía conseguir cosechar una nueva derrota en Oviedo. Como local, la tendencia es lateral, viene a hacer un zigzag aquí, y sí que pienso que su próximo partido como local sí que puede ser una victoria, ¿veis? Entonces, viendo su gráfico, podemos ver una derrota como visitante y una próxima victoria como local. En cuanto al Zaragoza como visitante, bueno, pues una tendencia lateral y, bueno, poco más que decir. Y ya vamos a ver el último encuentro, que es el Sporting Tenerife, precisamente el primer partido que abrió la jornada el viernes pasado. Como veis, una derrota del Sporting en su estadio. Si vemos su gráfico de partidos, de enfrentamientos mutuos entre ambos equipos,
hay que recordar que el Tenerife viene de estrenar entrenador, tiene entrenador nuevo, con lo cual ha conseguido la primera victoria en su primer partido. César Rodríguez, creo que es el entrenador del Tenerife. Fijaros que técnicamente, desde el punto de vista de los gráficos, estamos haciendo una tendencia lateral, un impulso alcista, ha superado esta zona de resistencia, ¿vale?, antiguamente, y ahora se ha dado la vuelta, ¿vale?, y ha confirmado esta figura como bueno, posiblemente soporte para sus próximos partidos, para el partido que jugarán en Tenerife en la segunda vuelta de la liga. Creo que podemos ver una victoria del Sporting. Fijaros que también en el gráfico de local estamos en esta zona, en este máximo que había hecho aquí, y aquí ha sido la derrota. Esto es verdad que fue un empate conseguido allá por el año 92, ¿vale? Pero bueno, da la casualidad que esto pues ha corregido aquí y no ha podido superar este antiguo máximo que ha hecho el gráfico como local. Poco más como visitante, pues fijaros que está haciendo esta figura, ha hecho este zigzag y bueno, pues quizás sí que veamos esa victoria ¿vale?, haciendo de nuevo, tocando este máximo que tiene aquí. Bueno, vamos a ver sus gráficos de esta temporada y ya terminamos este repaso previo de la segunda división. Bueno, como veis, el Sporting, que venía de empatar a 0 en el derbi contra el Oviedo, bueno, pues tiene este máximo aquí, a partir de aquí ha ido cayendo, ahora mismo se encuentra en zona de soporte en goles, no así en partidos, que lo ha perdido. Sus próximos compromisos es visitar el campo del Mirandés y bueno, pues aquí sí que veo todas las posibilidades. Puede ser un empate y una continuación bajista, puede ser incluso un rebote al alza como reacción a la rotura de esta resistencia que tenía aquí, y también en esta zona de soporte un primer gol a favor del Mirandés es posible y rebote aquí, este sería el empate, ¿vale? Y también es posible una continuación al perder en su estadio, que haga un doble zigzag y doble derrota, empate, doble derrota, ¿vale? Y que después gane el partido. Fijaros que en el gráfico como visitante, su próximo partido sí que podemos ser una derrota o una victoria o un empate, puede pasar de todo aquí, ¿veis? Y como local, pues está haciendo esta figura, está en una zona de soporte en línea cero, un doble techo y sí que, bueno, espero su próximo partido como local sea una victoria. En cuanto al Tenerife, bueno, pues se ha frenado aquí, en esta zona de soporte que tiene, ha hecho esta figura digamos, de cierre de contra zigzag, un zigzag truncado bajista. Esto debería haber sido también quizás lo más lógico hubiera pensado es ser una escalera bajista, pero no ha sido así. Cambio de entrenador, ha funcionado y se ha dado la vuelta con este rebote. Fijaros que venimos a hacer un doble, digamos, suelo aquí y de aquí ha rebotado al alza. Así que, bueno, su próximo partido, el Tenerife tiene que recibir al Almería y bueno, pues ya veremos qué pasa. Con el nuevo entrenador posible que quizás veamos una nueva victoria. Aquí tiene una zona de resistencia en partidos que puede también significar el empate. Por ahí pueden estar los tiros, un partido muy igualado, pocos goles y quizás el empate final. Bueno, ya veremos qué pasa, ya lo analizaremos cuando toque, si entra en quiniela o no entra en quiniela este partido. Pero hasta aquí ha sido el repaso a los resultados de esta jornada número 17 de Segunda División. Pues solo recordarte que si quieres seguir recibiendo las notificaciones del canal, te suscribas a él y le des a la campanita para que sepas cuando publicamos los vídeos. El próximo será el del repaso de la Primera División, luego haremos el de la próxima quiniela. Y nada, pues siempre te pido que bueno, pues haya buen rollo en el canal, que tus comentarios siempre sean positivos, que nos perdonéis cuando fallemos y cuando nos equivoquemos, igual que hay alabanzas cuando acertamos. Así que, bueno, pues se agradecen los likes, se agradece los me gustas, pero sobre todo se agradece el buen rollo. Esto es un canal de análisis y, bueno, pues no es fácil, la verdad es que no es fácil acertar. Un 15 es muy complicado, es muy difícil. Son muchos factores, muchas cosas que tener en cuenta. Intentamos acercarnos a cómo puede ser un partido y por dónde pueden ir los tiros. A veces lo conseguimos, a veces no. Y eso es lo que intentamos, mejorar cada día y gracias a vosotros lo haremos. Así que, de nuevo, gracias por suscribirte. Ya somos más de 530, vamos pues muchas suscripciones semanales y repito que mi objetivo es crear una web
cuando pueda, cuando tenga pasta, para que todos los que os interese en este mundillo de análisis de gráficos de resultados podáis consultar desde vuestra casa todos los gráficos de todos los equipos, no solo de primera y segunda división, sino de todas las ligas, sobre todo europeas, ¿vale? Ese es mi objetivo, espero cumplirlo y que entre todos pues se lleve a cabo. Muchas gracias de nuevo y venga, nos vemos en el siguiente vídeo, que será el repaso de la primera división.